12 de octubre, un día que antes era hasta festivo y ahora como que nos lo quisiéramos brincar. En mi corazón sigue siendo festivo. No, pero no teníamos clases, ¿te acuerdas, Mario? Claro que no, era uno de los días ansiados. Sí. Calendario, sí, no había clases y había festividades de todo tipo. Sí. Desfiles en la delegación. Puente, cállate. Sí. Era puente para irse a la playita o salir, pues. Sí. Por eso. Sí, era un día rico, porque además entrábamos a clases y agosto, salvo septiembre, después del 15 de septiembre este era el puente del mes, ya en noviembre había otros. Alejandro. Y en los honores a la bandera todavía unos se disfrazaban de Colón, sí, sus marineros, y otros de los nativos a los que llegaba a los que conocía el 12 de octubre de 1492, sí. A ver, entonces por eso. Sí, era más simple antes, o sea, nadie se cuestionaba realmente el asunto desde la perspectiva de los derechos humanos, como hoy en día se hace, y como desde hace unos 30 años, ¿no? Sí. Obviamente fue el encuentro, ahora se le llama el encuentro, ¿no? El día del encuentro. No. O de la hispanidad en España. En España es hispanidad, aquí no. Aquí no, aquí tampoco ya se dice el Día de la Raza. No, encuentro de los mundos, de los dos mundos, una cosa así le ponen. Exactamente, encuentro de las culturas o alguna cosa así. Pero pues en el momento en que se encuentran esas rutas, pues al final, como decían por ahí, el mundo adquirió forma de mundo. Ya ahora sí estaba totalmente, digamos, los grandes continentes descubiertos por las rutas humanas, marítimas y demás, y eso permitió pues, una revolución en todos sentidos, cultural, tecnológica, científica, en los siguientes siglos. Me dicen que es el principio de la globalización. Yo también lo creo. Y además, América se convierte en el eje, sobre todo la Nueva España, no Norteamérica. La Nueva España se convierte en el eje del mundo en esos siglos primeros, porque de aquí llegaban de Europa y de aquí partían a Asia. Ya luego también de Asia llegaron a lo que hoy es México y partían a Europa. O sea, se convirtió en el eje. Era el punto intermedio de las exportaciones de China a Europa. Exactamente. Y Acapulco era un emporio. Lo que no era tan emporio era el camino Acapulco-México. Pero bueno, todos los caminos estaban igual, ¿no? Sí. No, pero era más fácil a Veracruz. Pero sí era más cerca, además. No. Era frecuentado. Toda esa mercancía tenía que llegar a Veracruz. Exacto. Entonces hoy estamos porque llegó Colón. Sí, porque Colón descubre América. Claro. 12. Es el día que Colón llega a la isla de Guananí. Uh-huh. O San Salvador. ¿En qué año? En 1492. Sí. Y de ahí viene todo esto. Sí. Creo que es Vasconcelos el que empieza, el que oficialista esto. Es que él inventa el concepto increíblemente absurdo de la raza de bronce, que será una raza maestra en el futuro del mundo. Y escribe un libro al respecto, de que la raza americana mestiza va a ser la cuna de una nueva civilización mundial. Pues ahora ya no podemos decir raza, Dora. No, ya no, está prohibido y es de mal gusto, políticamente estás fuera. Pero encontré varias definiciones: Día del Descubrimiento de América, Día de la Raza, de la Hispanidad, Día del Respeto a la Diversidad, Día de la Identidad, Día de la Nación Pluricultural. Ay. En todas estas, bueno, pues yo no lo inventé, pero creo que para los que en un momento tuvimos esa sencillez de la que hablaba Alejandro en la escuela, primero como alumna, yo recuerdo maquetas, nos dejaban hacer maquetas y había un concurso este día y se premiaba la mejor
maqueta y al grupo. Posteriormente, ya como educadora, pues en ese sentido era muy sencilla la celebración. Se hablaba de los personajes, se hablaba del evento. No había caracterización porque invariablemente los medios donde trabajé fueron pues muy modestos, muy pobres. Y no, les poníamos papel crepé y improvisábamos. Sin embargo, los niños quedaba ahí el conocimiento. Era un día especial. No era el día 12, porque como dices, Ade, había suspensión de labores, pero lo hacíamos antes en los jardines de niños. Hoy, desde la escultura, la estatua que les estorbaba, la forma en que fue atacada, cómo los pueblos indígenas en su protesta abarcaban toda Reforma en una desnudez ofensiva para muchos, se desvirtuó todo. Sin embargo, creo que para los que, como Mario, tenemos un grato recuerdo, con alegría del corazón, para nosotros, o en lo personal, sigue siendo el Día de la Raza. Sí, siempre es una lástima que Colón en realidad, resultara ser tan imbécil en su desempeño como administrador de los bienes a los que tenía derecho por el acuerdo con los reyes, ¿no? Pero la forma tan mezquina, tan cruel como se conduce en el manejo de sus pequeñas colonias que tuvo a su disposición, fueron escandalizantes aún para su época. Él fue llevado a España en cadenas por los abusos idiotas que cometía. Era totalmente atrabiliario y eso de veras le costó finalmente su puesto en la historia. En lo que habla Adela, porque quiere hablar. Mario, reconecta tu micrófono, por favor. Pero sí, sin duda es uno de los hombres más importantes en la historia. Gracias a su hazaña náutica, yo no sé como persona, como gobernante, como administrador, pero el empeño que él puso, todo lo que tuvo él que hacer para poder realizar ese viaje sin saber que se iba a encontrar con algo nuevo, desde luego, pero su hazaña como navegante, como curioso, como un hombre que quería ir más allá de lo que se conocía, eso es muy difícil de superar en la historia. Aventurero, sí. Audaz, intrépido. Sí. Fue corsario al servicio del rey de Nápoles. El rey. Él, en su afán de documentar la existencia de la cercanía de un continente al otro lado del Atlántico, viajó a Islandia. En Islandia había monasterios que después destruyó la Reforma Protestante, pero a él llegó y obtuvo archivos que señalaban la correspondencia de un obispado que hubo en Groenlandia. Y él, en esa correspondencia se habla de las tierras que hay todavía más hacia el oeste, que era la Vinlandia de Leif Erikson. Sí, él sabía que los vikingos habían llegado ahí. Uh-huh. Y además él estuvo de adelantado o de enviado del rey de Portugal a las Azores y estuvo estacionado en la isla más occidental de las Azores y ahí llegaba el mar. Él se sentaba a ver cómo llegaba el mar, arrastraba vestigios que llegaban de América, sobre todo maderas talladas, petates, cosas así que llegaban flotando, cosas decoradas. Y él sabía que allá había una civilización, pero él nunca alcanzó a concebir que no fuera Asia. Ese es también su desastre. Por cierto, Américo Vespucio vivía en casa de Colón, en España. Eran amigos de sus hijos. El que se llevó el nombre finalmente del continente. Alejandro.
Pues, navegó 70 días, sale el 3 de agosto del puerto de Palos. Entonces, imagínense 70 días en mar. Además, todavía era marineros, que eran supersticiosos, que creían en los monstruos marinos, en la posibilidad de que se acabara, digamos, la mar donde iban navegando, aunque Colón tenía la certeza de que, o sea, no se iban a caer como se pensaban mucho los terraplanistas, ¿no? Y además, importante en ese sentido, Colón nunca va a encontrar, en sus 4 viajes, lo que eran las grandes civilizaciones de Mesoamérica, es decir, de la América ya continental, lo que hoy es el territorio mexicano y parte de Centroamérica. Nunca topó con ese tipo de civilizaciones. Realmente las poblaciones indígenas con las que él topa o a las que llega son de un desarrollo bastante primitivo, no en términos de evolución física, pero sí en términos de como sociedades. Eran pequeños poblados, aldeas, pero nada que le pudiera indicar que había civilizaciones importantísimas dentro de ese territorio que él pensó en un principio que eran las Indias. Y te faltó agregar creo que en el tercer viaje o cuarto viaje, que recorre la costa de Honduras y de Centroamérica, se topan con una embarcación grande de comerciantes mayas que llevan telas. Él descubre que sí tiene que haber algo ahí, pero no alcanza a columbrar que no son asiáticos. Te faltó decir que eran criminales, no solo supersticiosos. Yo no sé cómo los controló, si era muy, pues bueno con los discursos o tenía una mano dura, pero cómo controlas a criminales que están desesperados por regresar a su casa y que ven que se agota el agua, la comida y que pasan los días y no encuentran nada. Esa desesperación, si le pasa a uno en las carreteras, imagínense a ellos. Sí, fueron muchos días y por más víveres que llevaran, era una época en la que eran perecederos de 3 días. Sí. Ahora Dora estaba recordando que sí es cierto, en estas fechas se ponían a manifestarse al lado de la estatua de Colón, los encuerados. Sí, Sí. cerraban en el crucero de Insurgentes y Reforma y marchaban y luego se iban al Monumento a la Madre. ¿Cómo controlar, dijiste? ¿Cómo controlar a esa población? Yo creo que había formas. Mira, una era, nos aguantamos aquí a ver hasta dónde o regresamos y se van a la cárcel otra vez, es donde salieron. Esa era una. La otra, pues los echaban mal, los desaparecía. Y la otra, pues aguántense. Un líder que además logra entusiasmar aventureros igual que él, que tenían su historia con las autoridades, pues cualquier lugar es mejor que la cárcel. Sí. Pues Yo sí, creo pero, que eso influyó mucho. pero te matan. En el mar hacen un motín, como dicen, y te matan y se acaba el problema y se regresan. Y dicen, fracasamos, pero ya páguenos lo que nos ofrecieron. Porque a todos les ofrecieron dinero y empezar una nueva vida. Una nueva vida, No claro. les hubiera costado nada matarlo. Pues no lo mataron. Pero yo creo que más bien el verbo que ahí se utilizó fue el de no, podemos regresar. Les ha de haber dicho, sí, podemos regresar, pero lo que vamos a encontrar va a ser una cosa impresionante. Pues quién sabe cómo les doraría la píldora, como decimos nosotros. Y lo que a mí me parece lamentable es que en esta época y en este gobierno, ya desde hace otros, pero aquí marcadamente, se ignora la hazaña del hombre. Se ignora y se le arrincona y no se permite que los niños se den cuenta de que este mundo está hecho por los hombres que insistieron en un proyecto, que tenían ideales. Yo creo que esa parte de haber
arrinconado la estatua de Cristóbal Colón y que no permitan que al pasar un niño por esa glorieta le preguntara al papá, oye, ¿y ese quién fue? ¿Y por qué tiene una bola en la mano? Todo eso permite que el niño, el papá con mucho o con poco conocimiento de esa, se lo comente al niño y el niño va creando ciertas fantasías en torno a lo que se puede hacer como un hombre, como habitante del mundo. Malaya sea la hora en que llegó, si nosotros tan puros, de raza cósmica, nada más nos vino a traer todos los males. Pues sí. Ese es el discurso ahora, ¿no? Sí. Se ha recuperado la idea de que toda esta población de América vivía en jauja, ¿no? Es decir, en el esplendor, la armonía, todo era felicidad, no faltaba nada, no había explotación, y todo el mundo iba agarrado de las manos en las calles recitando poesía y comiendo flores. No, y estaban, por ejemplo, los mexicas estaban sometidos a una religión increíblemente opresiva. Cruel. Todo eso se refleja en los murales de este pintor que ha decorado 2 o 3 estaciones del metro, en la línea esta que va a Ciudad Universitaria. Sí, es asombroso lo que se ve ahí, porque es real, es lo duro que era la vida de los mexicas y ya en la propia Tenochtitlan, ¿no? Las carencias increíbles de alimento que había, no había proteína animal, no alcanzaban los pescados se los habían acabado, además. No había venados, no había perritos, no había ya nada para comer. Tenían que comer gente. Y eso es terrible. Y eso lo describe muy bien un antropólogo, ¿cómo se llama? El del Imperio Caníbal, el autor del Imperio Caníbal, que describe precisamente ese rasgo del Imperio Azteca.